Veamos el módulo 2, que es súper cortito, y después del receso vemos el examen, ¿de acuerdo? Para que ustedes también busquen sus exámenes y me vayan siguiendo. Y si acaso ven que les faltó algo o que tienen algún error, entonces de una vez lo pueden corregir. Entonces, el módulo 2 trata sobre conceptos de conmutación. Conmutación, recuerden que es switching, o sea, un conmutador es un switch. Nada más que una palabra está en español y otra está en inglés. Conceptos de conmutación. ¿Alguien iba a decir algo? Perdón, creo que los interrumpí. No. Ok. Entonces, vamos a ver dos cositas nada más. ¿Cómo reenvía las tramas un switch? Porque recuerden que el switch reenvía tramas, ¿verdad? De la capa 2. ¿Y qué son los dominios de switch? Hay dos dominios principales, de colisión y de difusión. ¿Ok? Bueno, primero, ¿cómo reenvía una trama a un switch? Bueno, cuando un switch recibe un paquete, o sea, recibe una trama, él tiene dos tipos de, por decir algo, dos tipos de acciones. Puede ser que le esté entrando una trama y puede ser que esté saliendo una trama. O sea, que él ya escogió cuál es la interfase más adecuada y que salga la trama por ahí. ¿Okay? Entonces él tiene, por decirles algo, como dos acciones. Me está entrando una trama y estoy saliendo por una interfaz con una trama. El switch reenvía basado en una tabla de direcciones MAC. Entonces, por decirles algo, el switch, aquí un switch de 6 puertos, tiene su tabla de direcciones MAC y tiene tal dirección MAC está asociada a la interfaz 1. Entonces, se sabe que cuando estén mandando algo a la MAC EE, entonces él tiene que mandarlo al puerto 1. ¿Ok? Cuando envían algo a la MAC EA, vean que esto está súper resumido. Las direcciones MAC son más grandes, ¿verdad? Son de 48 bits y lo representamos con 2, 4, 12 números hexadecimales. ¿Sí? Entonces, aquí está súper resumido, pero para que tengan una idea, cuando la MAC es la EA, entonces él lo asocia al puerto 4 y así él va asociando diferentes MAC a cada puerto. No necesariamente tiene que haber una MAC por cada puerto, pueden haber más. ¿Por qué pueden haber más? Porque como habíamos dicho, yo puedo conectar dos switches. Entonces, todas las direcciones MAC que vengan de ese otro switch, de todas las computadoras, yo se las guardo a ese puertito que está conectado al switch. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo un switch con su tabla de MAC, ¿verdad? Y él tiene conectado en el fase Ethernet 01, tiene conectada una computadora. Esa computadora tiene la MAC AA. Entonces en su tablita él dice, todo lo que manden a la MAC AA, lo voy a mandar al fase Ethernet 01. Pero puede ser que este switch esté conectado a otro switch. ¿Ok? Y esté conectado por el fase Ethernet 02. Entonces, él va a decir, este otro switch, el switch 2, digamos, tiene dos computadoras. Bueno, tiene tres computadoras. La computadora BB, la CC y la EE. Ok, esa es la MAC, digámoslo así. Ahora, este switch, este es el switch 1. Entonces, el switch 1 en su puerto fase Ethernet 02 va a tener asociadas todo, porque por aquí va a entrar toda la información de la computadora EE, toda la información de la computadora CC y toda la información de la computadora BB. Entonces él va a tener cada una de esas MAC guardaditas y todas asociadas a ese mismo puerto fase Ethernet 2. ¿Ok? Entonces, un puerto puede tener más de una dirección MAC asociada. Bueno,
Un switch de capa 2 utiliza estas direcciones MAC para poder tomar decisiones de a cuál de sus puertos tiene que mandar el paquete. ¿Ok? Bueno, la tabla de direcciones MAC de un switch se guarda en un espacio, en una memoria conocida como memoria direccionable por contenido. Así se llama. Direccionable por contenido. Iniciales, CAM. Así se llama la memoria donde está guardada la tabla de direcciones MAC del switch. Entonces, algunas personas conocen la tabla de direcciones MAC como tabla CAM. ¿Ok? Pasa lo mismo que con las computadoras. Las computadoras, el case se llama case o cajón, pero adentro está guardado el procesador, el CPU. Entonces muchas personas le dicen al case CPU, pero el CPU es el procesador, la parte chiquitita. Aquí pasa lo mismo. La tabla de direcciones MAC está guardada dentro de esta memoria, la memoria direccionable por contenido, que se llama CAM. Entonces, muchas personas se refieren a la tabla de direcciones MAC como tabla CAM. ¿Ok? Para que sepan por qué a veces le llaman de una forma y por qué a veces de otra. ¿Cómo funciona el switch? ¿Cómo aprende esos MAC y esos puertos? Ok, él utiliza este método de aprendizaje. Se llama método de aprendizaje y reenvío. Básicamente, cuando un switch recibe un paquete por alguno de sus puertos, él de una vez dice, ok, esta computadora que me está mandando el paquete, la tengo ya guardada dentro de mi tabla de direcciones MAC. Si ya la tengo guardada, entonces yo actualizo diciendo, ok, esta Mac está utilizando este puerto. ¿De acuerdo? Como que lo actualizo. ¿Y a qué se refiere que lo actualiza? Que los switches guardan todas esas direcciones MAC y puertos solamente por un tiempo limitado, por 5 minutos o algo así. Algo muy parecido. Eh, entonces, ¿para qué es que se limita esto? Porque, como ustedes saben, yo ahorita conecto una computadora a un puerto y después voy y tengo que ir a revisar otra parte de la red. Entonces conecto la misma computadora en otro puerto y después voy a otra parte del edificio y conecto la misma computadora a otro cablecito, etcétera. Okay, entonces, el switch tiene que ir renovando esa tabla de direcciones MAC lo más pronto posible. Por eso es que las direcciones lo más que duran son 5 minutos. Pero cada vez que el switch detecta que alguien le está mandando un paquete, ella se fija, ¿quién me está mandando este paquete? Por ejemplo, la computadora AA. ¿La tengo dentro de mi tabla de direcciones? Sí. Ah, mira, ya casi se iba a vencer, le quedaba un minuto para que borrara la información de esa Mac. Pero ahora, como ya me mandó un paquete, lo voy a renovar. Tiene otros 5 minutos más. Ven, es como para estar teniendo siempre las direcciones Mac más actualizadas. Entonces, primero aprende, ¿de acuerdo? Primero aprende quién le está mandando los paquetes y lo guarda en la tabla de direcciones MAC. Y luego reenvía. Entonces se fija en la tablita y dice, ok, ¿hacia quién va dirigido? A la Mac. Ok, entonces yo tengo esa Mac en tal puerto y lo manda por ese puerto. Si fuera el caso que él no conoce ese puerto, perdón, no conoce esa Mac, entonces significa que no la tiene guardada en su tabla de direcciones MAC. Entonces él le envía el paquete, la trama se lo manda a todos los miembros de la red, excepto el que estaba haciendo la solicitud, de que estaba mandando el paquete. Se lo manda a todos menos a él. Y solamente va a responder quien tenga la dirección MAC, ¿verdad? O sea, el que está a quien está dirigido. Los demás van a descartar el paquete. Y ya al responderle al switch, entonces el switch va a decir, ok, ahora sí ya aprendí, voy a guardar la dirección MAC a el puerto tal, el puerto 4. Y ahora cuando le vuelvan a mandar un paquete a esa MAC, ya no tengo que mandárselo a todos, sino que ya lo tengo en mi tabla de direcciones MAC. Y ahora, ¿cómo hace el switch para escoger, para decir, bueno,
Bueno, ya vimos que con la tabla de direcciones MAC escoge cuál es el puerto más indicado, pero ahora vamos a ver que hay dos tipos de reenvío. Entonces, hay un reenvío donde el switch se espera a que le llegue toda la trama y hay otro switch, hay otro tipo de reenvío que el switch nada más espera que le llegue la dirección MAC de destino y él empieza de una vez a transmitir. Claramente es más rápido este método de no esperar a recibir toda la trama, pero tiene algunos problemas. Vamos a ver cuáles. ¿Okay? Entonces, primero, el método de conmutación y almacenamiento de reenvío es el método en el que el switch se espera que le llegue toda la trama para él luego decir, ah, ok, viene de la dirección BBBBB. ¿Ya la tengo en mi tabla? Sí. Ah, bueno, entonces la voy a actualizar. ¿Ya la tenía en mi tabla? No. Entonces voy a agregarla. La dirección BBBBB me llegó del puerto 3. Listo. Ahora, ¿qué más viene en la trama? ¿A quién va dirigido? Va dirigido a la MAC AB. ¿Ok? ¿La tengo en mi tabla? Sí. Entonces ahora sí. Toda esa trama la voy a reenviar al puerto que está asociado a la MAC AB. ¿Ok? Supongamos que sea el puerto 5. Hagámoslo más visual. Tenemos un switch y él utiliza el método de almacenamiento y reenvío. Perdón. Almacenamiento y reenvío. Entonces él tiene su tabla de direcciones MAC, ¿verdad? Que lo utiliza para poder tomar la decisión de cuál de todas las interfaces es la que debe, por donde deben reenviar esa trama. ¿Okay? Entonces él tiene dos computadoras ahorita, que sería la computadora AA, y tiene otra que sería la computadora SSCC. ¿Ok? Bueno, pues entonces, cuando la computadora AA decide enviar un paquete a la computadora CC, entonces él lo envía al switch, ¿verdad? Entonces, el switch, como utiliza almacenamiento y reenvío, se espera a recibir toda la trama, ¿ok? Donde viene, eh, donde viene la dirección MAC de origen, la dirección MAC de destino y todo lo que está encapsulado, todo lo que está dentro de esa trama. Ok, entonces él llega y dice, ok, la dirección MAC de origen es la AA. ¿La tengo en mi tabla de direcciones MAC? No, mi tabla está vacía. Entonces voy a guardar que la dirección AA está asociada al puerto. Supongamos que este es el puerto fase Ethernet 02. ¿Ok? Entonces, está asociada al puerto fase Ethernet 02. Ya aprendió, ¿de acuerdo? Y ahora dice, ¿a quién está dirigido? ¿Cuál es la MAC de destino? Es la MAC CCCC. Está dirigido al CCCC. Viene a su tabla de MAC y dice, ¿tengo guardada una MAC que sea CCCC? No, no la tengo. Entonces él, supongamos que hubieran otras computadoras. Como no está dentro de su tabla MAC, entonces él reenvía esa misma trama a todos los que están conectados al switch, excepto al que envió el paquete, que en este caso es la computadora que tiene la MAC AAA. A ese no le va a enviar una copia, ¿ok? Es el único que no. Él envía esa trama a todos los miembros de la red que estén conectados, excepto al que hizo la solicitud. Aquí no. ¿De acuerdo? Bueno. Esta computadora es la DDD. Ella revisa, cuando le llega la trama, ella revisa y dice, no, esto está dirigido al CCCC. O sea, lo descarta. Esta computadora es la EEE. Entonces ella revisa, ah, esto está dirigido a la CCCC. No soy yo, lo descarta. Esta computadora es la CCC. Cuando le llega el paquete, dice, ah, esto es para mí. Entonces, esta computadora le va a responder al switch, ¿verdad? O sea, le va a responder, ah, ok, porque digamos, la comunicación, como hemos visto, es una computadora habla y la otra le responde y pasan en esa transmisión, en esa conversación.
Entonces, en el momento que la computadora CCSC le responde al switch, supongamos que está en el faz Ethernet 04, entonces el switch lo primero que hace es guardar, de quién está mandando la información y a qué puerto está dirigido. ¿Ok? Y como utiliza el método de almacenamiento y reenvío, él se espera a recibir toda la trama, la guarda en un buffer y cuando ya tiene toda la información y ya tiene la MAC origen, la MAC destino, etcétera, entonces él lo reenvía completo hacia su destino, que en este caso sería respuesta a la AAA, ¿verdad? Entonces, ese es el método de almacenamiento y reenvío. Se espera que toda la trama se almacene dentro del switch para reenviar. Es muy útil porque al recibir toda la trama, recuerden que hay ciertos campos en el encabezado de la trama que le ayudan a uno a saber si la trama está correcta o si tiene algún error. Entonces, al utilizar este método, el switch se puede dar cuenta si la trama está bien. Si no, la descarta. Si tuviera algún problema, entonces la descarta. Entonces, el mismo switch tiene, por decirles algo, como un método de verificación, sin estar mandándole las tramas a las computadoras tramas que están incorrectas o tramas que están incompletas. ¿Okay? En cambio, el método de conmutación y corte, ok, el proceso de aprendizaje y el proceso de escoger en su tabla MAC y el proceso de hacer, por ejemplo, un reenvío a todas las computadoras, eso lo hacen los dos métodos. ¿Qué es lo que difiere? Lo que difiere es que, por ejemplo, el switch, al recibir un paquete, él no se espera a que llegue toda la trama, sino que él solo se espera a tener hasta aquí, hasta la MAC de destino, para hacer todo el proceso. ¿Ok? Entonces, conforme le va llegando los paquetes, entonces él lo va reenviando por la interfaz que ya él tomó la decisión. O sea, para darles un ejemplo, la computadora A le quiere mandar un paquete a la computadora C, igual. Entonces, déjenme ver si puedo borrar. No, no me deja borrar. Bueno, no importa. La computadora A le quiere mandar un paquete a la computadora C. Le quiere mandar un paquete a la computadora C. Ok. Entonces, quiere mandar un paquete. Ella es el origen. Entonces, al ella mandarlo primero al switch, a su interfase FASEThernet 02, entonces el switch tiene su tabla de direcciones MAC, ¿verdad? Esto es indiferente del método de reenvío que utilice. Siempre tiene una tabla de direcciones MAC, donde él va guardando todas las direcciones MAC y sus interfaces. ¿Qué es lo que difiere entre el método de almacenamiento y el método de corte? Que cuando le llega esta trama al switch, entonces el switch empieza a recibir los bits, recibe la MAC origen, recibe la MAC destino, y él dice, ok, con eso ya puedo saber quién es el origen y quién es el destino. Ya puedo hacer mi método de aprendizaje y escoger cuál es la interfaz más adecuada. Entonces él de una vez empieza a transmitir hacia la computadora CC en la trama. Entonces a él la computadora A le va a seguir mandando todo, ¿verdad? Porque la computadora A le tiene que mandar toda la trama, pero él no se espera a que llegue toda la trama para empezar a retransmitirla, sino que él apenas ya sabe a dónde tiene que mandarlo, pues empieza a retransmitir. Y le van llegando esta parte, la parte de todo lo que está en el encapsulado de la capa 2, pero él lo va transmitiendo conforme le van llegando. Okay, ya él sabe hacia dónde tiene que dirigirlo, entonces él lo manda todo por ahí. ¿Cuál es el problema del método de corte? Que el método de corte no verifica si hubiera algún problema en la trama. ¿Ok? Como si vimos que el proceso de almacenamiento y reenvío, él sí puede hacer una verificación de que la trama está llegando correcta. ¿Cómo hace el método de almacenamiento y reenvío para saber si la trama está llegando correcta? Con esta comprobación de errores. Ustedes saben que, por ejemplo, en el campito CRC del encabezado de capa 2, ¿verdad? En el enlace, hay
hay una secuencia de números de comprobación que me dice si la trama está correcta o no. Entonces, esa secuencia se llama FCS. Recuerdan que habíamos visto estos dos términos cuando vimos la capa de enlace de datos. Bueno, lo que hacen es decirme si las tramas están defectuosas, o sea, si no llegaron bien. ¿Por qué no pueden llegar bien una trama? Porque hubo colisiones, porque hay algún problema con el cable, porque hay alguna interferencia, porque la tarjeta de red del otro dispositivo está mala, etcétera. Pueden ser muchas causas. Y este campito de comprobación me ayuda a saber si la trama está correcta. ¿Ok? Si está correcta, entonces se almacena en el buffer del switch. ¿Ok? Entonces, ya tienen toda la trama. Entonces, antes de retransmitirla hacia el puerto adecuado, entonces ella se espera que tenga toda la trama. ¿Ok? Luego, esto es a diferencia de, no, perdón, el corte y envío, el método de corte y envío, de una vez empieza a retransmitir a su destino. Entonces él no tiene una seguridad de que la trama que está reenviando está correcta, porque él no se espera a recibir el paquetito de el FCS, o sea, de comprobación. Pero para poder evitar que hubiera muchos problemas con el método de corte, que está mandando tramas dañadas, entonces llegaron a este método. Este es una variación del método de corte. Se llama método libre de fragmentos. Libre, fragment free. ¿Okay? El método fragment free lo que hace es que se espera por lo menos, ya no se espera cuando le llega un paquete al switch. Cuando le llega una trama, ya no se espera solamente a tener la MAC origen y la MAC destino, sino que ahora se espera a tener por lo menos un mínimo de 64 bytes, donde ya llega incluso hasta tener el tipo de trama que está mandando. Entonces, vean que por ejemplo ya tiene el preámbulo, la MAC origen, la MAC destino e incluso el tipo. ¿Qué es lo que garantizan con esto? Lo que garantizan es que muchas de las tramas que llevan error, hasta se dieron cuenta que esos 64 bits del inicio son los que por lo general se dañan. Entonces, al esperarse un poquitito más, entonces ellos garantizan que por lo menos la mayoría de esos tramas que están mandando no vayan con errores. Ok, eso es lo que hace. Este método de libre de fragmentos, lo que hace es por lo menos esperarse un poquitito más a que le llegue la trama para empezar a reenviar. Igual no se espera que llegue completa, porque si utilizara el método de almacenamiento y reenvío, sí se espera que llegue la trama completa. Pero como les digo, eso es una variación del método de corte. Este método de libre de fragmentos es una variación del método de corte. ¿Ok? Y para terminar, nada más vamos a ver qué son los dominios del switch. El switch tiene dos dominios. Tiene dominio de colisión y dominio de difusión. ¿Okay? Antes de ver esto, ¿alguna duda con la parte de cómo hace el switch para trabajar? ¿Cómo reenvía sus tramas? No. Ok. Entonces vamos a ver estos dos tipos de dominios que tiene el switch. Primero tenemos el dominio de colisiones. El dominio de colisión es cuando utilizamos half duplex. Recuerdan que les dije que cuando usamos half duplex, los dos dispositivos, por ejemplo, el switch y la computadora, tienen que compartir el medio. O sea, solamente uno puede enviar o recibir, o sea, solo puede enviar o recibir a la vez. No pueden hablar al mismo tiempo. Entonces, cuando yo utilizo half duplex, entonces yo creo un dominio de colisión, porque puede haber colisiones en esa computadora. Por ejemplo, en este cable puede haber un dominio, puede haber una colisión, entonces se le llama a esto un dominio de colisiones. Se usaba mucho el término cuando usábamos hubs. Recuerdan que los hubs, que el simbolito
era, ya se me olvidó cómo era el simbolito del hop, pero bueno, no me acuerdo, era como un switch así como más tontillo. Creo que era así. El hop tenía varias computadoras, ¿verdad? Era el abuelito del switch, el papá, digámoslo así. Entonces, cuando una computadora enviaba un paquete, entonces el hub de una vez se lo enviaba a todos. Él no tomaba ninguna decisión de nada, simplemente se lo mandaba a todos. Cuando otra computadora enviaba un paquete, entonces él se lo enviaba igual a todos los demás. ¿Ok? Entonces, un hub es un dominio de colisión porque él trabajaba half duplex todos sus dispositivos. ¿Ok? Entonces, ellos creaban un dominio de colisión. Los dispositivos tenían que esperar a que el medio estuviera disponible para empezar a transmitir. ¿Ok? Porque ahí mismo viene la pregunta, ¿qué pasaba si dos computadoras mandaban un paquete a la vez? Si la computadora A y la computadora B mandaban un paquete, entonces podían crear una colisión. O sea, el hub iba a chocar, por decirle algo, los paquetes. Entonces tenía que esperarse, solamente un dispositivo podía transmitir a la vez. Los demás debían esperar a que el medio estuviera disponible. ¿Okay? Entonces, un dominio de colisión era más común cuando usábamos hubs. Se escribe igual que como el hub de USB. Hub. ¿Ok? Ahora que hay switch, entonces aquí ya no tenemos este dominio de colisión, pero existía. Entonces por eso tienen que saber que existe y qué es. ¿De acuerdo? Cuando se trabaja half duplex, existe lo que es un dominio de colisión. Y tenemos otra cosa que se llama dominio de difusión. El dominio de difusión, como lo vemos acá dibujado, de hecho me voy a robar esta imagen. El dominio de difusión es cuando yo tengo, por decirles algo, una red LAN. Entonces, por ejemplo, todas estas computadoras y este servidor son un solo dominio de difusión. ¿Ok? ¿Qué pasa si tengo dos switches conectados? Todos estos switches, o sea, todos los dispositivos que estén conectados, por decirles algo, a una LAN, forman un dominio de difusión. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera esas dos redes LAN conectadas a un router? Entonces, por ejemplo, este switch se conecta a un router y uno de estos switches también se conecta a un router. ¿Cuántos dominios de difusión tengo? ¿Qué opinan? ¿Cuántos dominios de difusión tengo? Uno. Tengo dos. ¿Por qué? Como les digo, vamos, el dominio de difusión es un switch con sus diferentes dispositivos terminales, sus hubs conectados. Esto es un dominio de difusión. Y esto es otro dominio de difusión. Tengo dos dominios diferentes. Y si hubiera otra red LAN, eso también sería otro dominio de difusión distinto. ¿Ok? Entonces, vean que básicamente la conexión de switches me forma un solo dominio de difusión, pero uno muy grande, porque vean, por ejemplo, este dominio es de 1, 2, 3, 4, 5 dispositivos, pero este otro dominio de difusión es de 10 y este es de 4. Entonces, entre más grande sea un dominio de difusión, es peor para la compu, para los dispositivos, porque ¿qué significa que sea un dominio de difusión? Si este servidor envía un paquete de difusión, se le va a enviar a esta computadora, a esta computadora, a esta computadora. Ah, bueno, perdón, asocien la palabra difusión con broadcast. Es lo mismo, uno está en español y otro está en inglés. Además de mandársele a todos estos, también se le va a mandar a este switch y por lo tanto aquí, 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 aquí y aquí. Vean que todas las computadoras van a recibir ese paquete de difusión. Ahora, ¿qué pasa si tres computadoras quieren hacer lo mismo? Entonces ya hay un montón de paquetes de difusión por todas las máquinas. Entonces se vuelve un poco más pesado de manejar para los switches. ¿Ok?
A las computadoras les da igual, digamos, les van a llegar paquetes, lo descartan. Pero los switches ahora van a tener un montón de paquetes que tienen que estar enviando y eso los puede congestionar. Entonces, un dominio de difusión entre más pequeño, mejor. ¿Ok? Para eso vamos a aprender en la próxima lección a crear VLANs. Porque un VLAN, por decirle algo, fracciona una LAN normal en varios dominios de difusión. ¿Ok? Así termina, con esto termina el capítulo 2. Que obviamente se crea una congestión cuando hay dominios de difusiones muy grandes. ¿Ok? Así terminaría el capítulo 2.